Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Yo espero que se encuentren bien, de salud, fortalecidos en la espiritualidad y por supuesto en bienestar con todos sus seres queridos. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite un día más de vida y una oportunidad para seguir estudiando acerca de sus maravillosas enseñanzas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Los 13 principios de misericordia divina y las Sefirot. De todas las connotaciones de Dios que hallamos en la Biblia, las más importantes son los 13 principios de misericordia. Javayá, Javayá, Dios misericordioso y gracioso, lento para la ira y de gran bondad y verdad, que preserva la bondad para miles de generaciones, que soporta la iniquidad y la transgresión, y el pecado y absuelve. En hebreo estos principios son llamados midot o atributos. La palabra midot se permuta para deletrear demut, que significa semejanza, como en el versículo hagamos a un hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. La Torá nos ordena sé como Dios. Esto es incorporar sus atributos dentro de nuestras vidas y actuar de conformidad. Los ejemplos específicos traídos por los sabios son los atributos de misericordia y perdón. Abba Shaul dice, sé como él, así como él es misericordioso y perdonador, tú debes ser misericordioso y perdonador. De este modo, las connotaciones de Dios revelan aquellos aspectos de su carácter más adecuados para refinar nuestro propio carácter. De los 13 principios de misericordia, a Dios se le conoce más frecuentemente por el cuarto, el misericordioso. En la literatura talmúdica, la forma aramea de esta connotación, Rahamaná, es utilizada casi exclusivamente en referencia al Todopoderoso. Otro de los atributos de Dios utilizado a menudo para referirse a Él es Elión, literalmente el Supremo, que en Yiddish se traduce como Eibishter. Los 13 principios y las Sefirot. Como hemos mencionado antes, aunque normalmente hablamos de 10 Sefirot en la práctica, cuando incluimos la Sefirá de entendimiento, hay en total 13, ya que la corona suprema se divide en 3 cabezas. Entonces se puede ver que los 13 principios corresponden claramente a las 13 Sefirot, como en muchos otros casos. Tomar en orden los elementos de los principios y de las Sefirot trae la correspondencia más simple y directa. De este modo, el primer atributo corresponde a la primera cabeza de la corona, la segunda a la segunda cabeza y así sucesivamente. Primero tracemos en un diagrama la correspondencia entre los 13 principios y las Sefirot. Deseamos explicar esta correspondencia comenzando con las 3 cabezas de la corona, que se manifiestan en la experiencia del mundo como la fe, el placer y la voluntad respectivamente. El nombre esencial de Dios, Javayá, alude aquí a las 2 manifestaciones superiores de la Sefirá de corona. Para entender esto debemos primero advertir que tradicionalmente en el Zohar y en los escritos del Arizal, la corona está dividida en 2 parsufín, llamados Atik Yomin y Ari Hampin. Sin embargo, el Arizal enseña basado en el Zohar que el parsuf interior Atik Yomin en realidad se divide en 2 cabezas.
mientras el Parsuf exterior Arihampin es una cabeza por sí mismo. Por eso las dos cabezas superiores se llaman por el mismo nombre, Havayá. El primer Havayá connota la trascendente e incognoscible cabeza de la corona que se experimenta como la fe en el alma. El segundo Havayá connota la segunda cabeza llamada Nada, porque es la fuente de todo lo que fue creado ex nihilo. Vimos arriba que la aparición aparentemente redundante del nombre esencial Havayá en el comienzo de los 13 principios de misericordia se refiere a dos maneras de escribir el nombre del Todopoderoso. Una se refiere a su esencia que trasciende a la creación y la otra manera a la esencia de Dios que se manifiesta en la creación. La cabeza incognoscible de la corona trasciende la creación por completo. La cabeza de la nada se manifiesta como la fuente absoluta de la vida dentro de la creación. La cabeza más baja de las tres, la cabeza extendida, corresponde al nombre El, Aleph Lamed, aquí traducido como Dios. Vimos que este es también el nombre de Dios que corresponde al recipiente de bondad. El adjetivo extendida, arij, está estrechamente asociado aún en castellano con bondad, como en la expresión extender la bondad. La raíz hebrea de este nombre significa poder. Realmente la verdadera rúbrica de una persona poderosa es su habilidad para extender la bondad infinitamente. No poder hacerlo demuestra restricciones y una incapacidad para actuar sin límites. Misericordioso se refiere a la sabiduría y gracioso en el sentido de perdonador a entendimiento. Al igual que estas dos sefirot que nunca se separan, las palabras misericordioso y que perdona aparecen juntas muchas veces en la Biblia, como explican los comentarios de la Torá. La misericordia se despierta al ver a alguien afligido, mientras que perdón surge al escuchar a alguien gritar con aflicción. En Kabbalah, el sentido de la vista es asociado con la sabiduría y el del oído con entendimiento. La connotación de semblante paciente que el Zohar y los escritos del Arizal se entiende que incluye dos principios divinos de misericordia. Alude a los dos aspectos de la sefirá de conocimiento, dentro de conocimiento, la fuente de las emociones del corazón. Ellos son la raíz de la bondad y del poder, las dos emociones primarias, identificándolas con el lado derecho e izquierdo respectivamente del conocimiento. Como hemos visto antes, la sefirá de conocimiento se ubica directamente debajo de la sefirá de corona a lo largo del eje medio de la sefirot, y en nuestro contexto refleja el parsuf exterior de corona, Arihampin. Esto se hace evidente en la traducción al hebreo de semblante paciente, Erej Apaim, traducido en arameo como Arihampin. El Arizal enseña que los componentes masculino y femenino del parsuf Arihampin están situados a su derecha e izquierda respectivamente. Estos son los orígenes de los lados derecho e izquierdo de la sefirá de conocimiento. Las enseñanzas hasídicas explican que los fenómenos asociados con la derecha se relacionan más cordialmente con la realidad y trascienden los defectos individuales, mientras que los fenómenos asociados con la izquierda son sensibles a las faltas y las deficiencias.
En el caso de los dos aspectos del conocimiento, el lado derecho exhibe una paciencia que trasciende los problemas y discusiones que abundan en la realidad. Una persona puede ser paciente ante los delitos e improperios, trascendiéndolos y enfocando su conciencia en la bondad del Todopoderoso que guía al mundo a su máximo bienestar. La palabra que utiliza la Torá para paciente, erej, es la raíz hebrea del arameo arij, que como se dijo antes, significa largo o extendido. Esta es la cualidad de la bondad como hemos apuntado antes. El lado izquierdo, por el contrario, debe encarar de frente los aspectos negativos de la vida y por consiguiente es forzado a reaccionar asumiendo muchas posturas diferentes o semblantes, dependiendo de la situación que se presente. La connotación semblante en los 13 principios de misericordia está en realidad escrita en la forma hebrea, aludiendo a que en su nivel más bajo de descenso y contracción, el lado izquierdo ya no puede ver la unidad inherente que subsiste en toda la realidad y experimenta la realidad como una pluralidad. La palabra apaim, traducida aquí como semblante, es la forma plural de la palabra af, que significa ira o nariz, la facción central de la cara o semblante, aludiendo a la severidad con la cual el lado izquierdo se encuentra con la realidad finalmente. Pese a ello, el lado derecho envuelve al izquierdo y lo provee de un contexto protector de bondad y unidad. La connotación de gran bondad está, por supuesto, directamente relacionada con la sefirá de bondad y no requiere explicación adicional. Como explicamos antes, la palabra verdad posee distintos significados en Kabbalah y Hasidut. La verdad en tanto logro y realización está asociada con la sefirá de fundamento. Aquí el atributo de la verdad está asociada con la sefirá de poder, identificada en la Kabbalah con el atributo del juicio divino. La verdad como una connotación de Dios implica el juicio de divino, tendiente a asegurar que cada persona reciba lo que merece. La siguiente connotación, que mantiene la bondad por miles de generaciones, se refiere a la sefirá de belleza, situada a lo largo del eje medio de las sefirot, debajo de conocimiento, intermediando entre la bondad y el poder, incluyendo la esencia de ambos. Así se explica en el Zohar y en los escritos del Arizal que la frase que mantiene actos de bondad por miles de generaciones incluye, como dijimos, dos principios divinos de misericordia en la sefirá de conocimiento en relación a la división en dos componentes de semblante paciente. Como la belleza física, la belleza espiritual es el fruto de reunir muchos elementos diferentes de forma estéticamente armónica. La belleza de una familia o un grupo de personas se evidencia cuando se examina durante muchas, miles de generaciones. Quien mantiene actos de bondad se refiere al lado derecho de la sefirá de belleza, el lado de bondad. Por miles de generaciones se refiere al lado izquierdo de la sefirá de belleza, el lado de poder. Pues ciertamente nuestros actos de bondad permanecen intactos por miles de generaciones, solo por el poder divino. Las siguientes tres connotaciones aparecen juntas en una única frase describiendo a Dios como el que soporta iniquidad, transgresión y pecado.
Dios está siempre dispuesto a perdonar en la práctica nuestras malas acciones. Las tres sefirot que corresponden a nuestros poderes de acción son el trío de victoria, reconocimiento y fundamento. Para entender con más profundidad la correspondencia entre estos tres principios de misericordia divina y las sefirot de victoria, reconocimiento y fundamento en particular, tenemos que saber que según la Kabbalah, estas sefirot son la manifestación práctica de las tres sefirot del intelecto: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Así los tres tipos de acciones negativas, iniquidad, transgresión y pecado, reflejan en ese orden a las sefirot intelectuales. La palabra para iniquidad aparece en el versículo: Feliz es el hombre para quien Dios no cuenta su iniquidad. El Baal Shem Tov explicó que este versículo puede interpretarse también como: Feliz es el hombre para quien no pensar en Dios es iniquidad. Como se explica en Hasidut, la esencia de la vida es nuestra conexión con el Todopoderoso. Por ello, la persona que considera que dejar de tener conciencia de la presencia divina, aunque sea por un momento, es una iniquidad, debe ser ensalzado. Como se explicó en otra parte, tener conciencia de Dios depende de la anulación, la experiencia interior de sabiduría. De hecho, en hebreo, las letras de la palabra para iniquidad, Avon, Aim, Vav, Nun, Sofit, se permutan para formar el adjetivo que significa humilde, Shanav, que es el aspecto revelado de la anulación. Sabiduría es manifiesta pragmáticamente como victoria. El significado legal de transgresión, Pesha, en la Torá, está relacionado con el rol del guardia. Si el guardia no vigila su puesto de manera apropiada, se considera que ha transgredido. Tal fracaso es inevitablemente el resultado de la disminución de los niveles de alegría y energía. La experiencia interna de la sefirá de entendimiento, cuya manifestación práctica es el reconocimiento. La palabra para pecado, het, en hebreo se puede traducir con mayor precisión como error. Claramente, cometer un error es el resultado de no prestar atención, de no estar consciente del asunto en cuestión. El pecado, error, corresponde así a la mente a una disfunción de la sefirá de conocimiento. En Hasidut, el conocimiento se define como la capacidad de conectarse con otras cosas. Cuando el conocimiento no funciona correctamente, es difícil crear cualquier tipo de relación. Cuando el estado disfuncional del conocimiento se manifiesta en la práctica, afecta la sefirá de fundamento, específicamente en lo que en la terminología rabínica se llama eufemísticamente pecados de juventud. La conducta sexual incorrecta. En Kabbalah, la sefirá de fundamento se identifica con el órgano procreador. Finalmente, la última connotación que hemos traducido como absuelve significa literalmente estar en un estado de limpieza espiritual inmaculada. Absuelve es en realidad parte de la frase hebrea de 3 palabras que significa y absuelve y no absuelve. Los sabios interpretan esto como un condicional. Dios absuelve los pecados de aquellos que se arrepienten, pero no absuelve los pecados de los que no lo hacen. El condicional refleja una cualidad especial del soberano, cuyo juicio ejercita el poder de recompensa y castigo, basado en las acciones condicionales de los súbditos.
Amigos, hasta aquí la lectura de este interesante tema. Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.